Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Este día sábado de la 15ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra de Dios nos presenta un texto muy fuerte del libro del profeta Miqueas, donde el profeta denuncia el mal obrar de aquellos que están revestidos de poder en la sociedad, particularmente referido a los líderes de la sociedad israelita de aquel tiempo, los que los gobiernan, y también las élites económicas. Y se refiere a ellos como gente que es poderosa, pero que durante la noche solo piensan en el mal y por la mañana lo realizan. Y ese mal se refiere a gente que se deja vencer y se deja guiar solo por sus pasiones, por los vicios, y concretamente se refiere a vicios de la avaricia. Codician los campos y los roban, codician las casas y las usurpan, violando todos los derechos. Arruinan al hombre y lo despojan de su herencia. Por eso la gente canta un triste canto: nos han despojado de todo y se han repartido nuestras tierras, se han apoderado de nuestra herencia y no hay quien nos la devuelva. Pero de frente a esta prepotencia, a esta altivez de estos líderes de la sociedad que no se han comportado de acuerdo a su dignidad, que no se han comportado de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nuestro Señor aparece aquí como el defensor de los pobres, el defensor de los oprimidos. Aquel día, dice, estoy planeando contra esta gente una serie de calamidades de las que no podrán escapar. Entonces ya no caminarán con altivez, porque será un tiempo de desgracia. Cuando la asamblea del pueblo distribuya nuevamente las tierras, no habrá parte para ellos. Bien, este texto de la Sagrada Escritura, que después, por otra parte, se conecta con el Salmo responsorial y también con el texto del Evangelio que se proclamarán en la misa, y que siempre tienen como tema esta denuncia de el pecado, de la soberbia, de la presunción y pues de la corrupción en todas sus manifestaciones. Aquí concretamente de la gente que se deja guiar por la avaricia y se aprovecha de su estatus, de su condición para oprimir a los demás, para despojar a los demás, pues nos invita a hacer una consideración de dos tipos. La primera es a darnos cuenta que nuestra vida cristiana no está desconectada, por si todavía nos quedara alguna duda, de nuestras concretas responsabilidades como ciudadanos, de nuestras concretas responsabilidades también sociales, políticas, económicas, del modo como nosotros vivimos nuestros deberes de Estado y como también nosotros nos organizamos para construir un orden social, como hemos considerado en otros momentos, que responda al querer de Dios, que quiere que todos los hombres vivan de acuerdo a su dignidad, que no haya gente que abusa de otros.
Aquí hay un tema que creo que es importante que consideremos aquí en este momento de oración delante del Señor. Y es el tema de nuestra responsabilidad. Responsabilidad deriva del latín responsabilitas, indica la capacidad de responder en primera persona a los deberes que nos competen, o en otros términos, a la paternidad de nuestras acciones. Pero también, según otra etimología, implica la capacidad de cargar con el peso de las cosas o de los acontecimientos. Se trataría entonces de la respuesta, que es una decisión que compromete toda nuestra persona. Pero también hay una tercera posible etimología, que es muy bonita, de esta responsabilidad, y hace referencia a la capacidad de casarse con la realidad, del latín sponsales, sponsus, pues el esposo es el que se hace cargo de la esposa. Y en esta línea, responsare, casarse con las cosas, significa hacerse cargo de las cosas. Significa también pensar en el amor, que es el motivo que une al esposo con la esposa. En la vida cristiana, la responsabilidad implica en última instancia la comunicación definitiva con Dios. En otras palabras, se trata de la bienaventuranza, a la que cada uno debe llegar atrayendo consigo a los demás, y por eso también es parte de nuestra responsabilidad el apostolado y la llamada personal a la santidad. Ahora bien, esta denuncia que hace el profeta Miqueas tan fuerte, pues es una invitación para todos nosotros, por una parte, a darnos cuenta que Dios no es indiferente ante el modo como nosotros respondemos, como nosotros asumimos la responsabilidad que nos compete delante de las circunstancias, delante de las situaciones en las que vivimos. A ninguno de nosotros escapa el hecho de que vivimos concretamente en nuestro país con su 80% o un poco más de católicos, vivimos sin embargo en un país con unos índices de corrupción que son impensables. Índices de corrupción y un sistema corrompido de vida en el que ni siquiera nos damos muchas veces cuenta de estar inmersos en él, porque asumimos como parte de la realidad ciertos modos de conducta que no son para nada coherentes ni con la vida cristiana, obviamente, pero tampoco con la dignidad de las personas, y que nos hunden cada vez más en el retraso, que nos hunden cada vez más en esa espiral de violencia en la que desgraciadamente también caemos en el riesgo de habituarnos, ¿no? Y que no es para nada normal. Cada uno tiene que entonces el día de hoy, de frente a la palabra de Dios, tendríamos que preguntarnos cómo es nuestra responsabilidad de cara a las cuestiones temporales y profesionales. Existe, desde luego, una responsabilidad social en los males que afligen el mundo. Te leo una cita de Tertuliano en una obra que se llama Apologeticum, concretamente el número 17. Se comprende muy bien la impaciencia, la angustia, los deseos inquietos de quienes, con un alma naturalmente cristiana, no se resignan ante la injusticia personal y social que puede crear el corazón humano. Hasta aquí Tertuliano. Es terrible pensar que después de tantos siglos de convivencia entre los hombres, haya todavía tanto odio, tanta destrucción, tanto fanatismo, ojos que no quieren ver, corazones que no quieren amar, mirar que los bienes de la tierra que Dios creó para todos los hombres están repartidos entre muy pocos, y que los bienes de la cultura están encerrados en apenas unos cenáculos.
Y fuera de ahí hay tanta hambre de pan y de sabiduría, vidas humanas que son santas porque son queridas por Dios, que son tratadas como si fueran simples cosas, como números de una estadística. Nosotros tendríamos que sentir como cristianos esa santa impaciencia de la que nos habla Tertuliano para cambiar esta situación. Porque un hombre o una sociedad que no reacciona ante las tribulaciones o las injusticias y que no se esfuerza por aliviarlas, no son un hombre o una sociedad que estén a la medida del corazón de Cristo. Es claro que en las cuestiones temporales los cristianos tenemos la más amplia libertad para hacer nuestras propias opciones, teniendo eso sí como un único objetivo, ¿no? Porque si bien esta libertad que nos asiste permite un sano pluralismo de caminos para lograr esos objetivos sociales de una convivencia pacífica, justa, ordenada, al mismo tiempo todos tenemos que tener esos objetivos, lograr servir a la humanidad, lograr que que no haya hombres que son oprimidos por otros, que no haya hombres que se quedan a la vera del camino, mientras otros, con apariencia de bondad, con apariencia de decencia, en realidad abusan. Y esto sean políticos, esto sean servidores públicos, esto sean empresarios. Si tú eres dueño de una empresa, tienes que tener conciencia de la necesidad de pagar un sueldo justo, de repartir adecuadamente las utilidades de la empresa, de preocuparte por el bienestar integral de quienes conforman esa comunidad laborativa y no estar preocupado simplemente de generar más y más recursos, aún a costa de ceder en presiones de todo tipo, ¿no? Como puede ser dar sobornos para conseguir contratos o pedir dádivas para dar otro tipo de beneficios o dar ayudas a políticos a cambio de otro tipo de también de contratos o de beneficios fiscales o de otro tipo, o manipular, si estás como un servidor público, manipular las conciencias, manipular los datos para que de alguna manera tú puedas quedarte con una tajada del erario público o para aprovechar de tu lugar para hacer negocios. Sí, y esto vale desde las cosas menudas, desde el estudiante que no cede a estar copiando en un examen, sino que se esfuerza para estudiar bien, desde la mamá que no va a tratar de ganarse a la maestra para que a pesar de que su hijo es un flojo, le pase el año, desde el pagarle adecuadamente a la persona de servicio que tienes, a tu secretaria, y no estar, ¿cómo se dice? Estar tratando de pagar lo menos posible, porque debemos ser justos. Esto tiene que ver cuando tú tienes un pequeño negocio de cobrar lo justo y de que los pesos sean los correctos y que los litros sean completos. En fin, cambiar esta situación de corrupción y de este sistema corrupto en el que nosotros vivimos y que es parte de nuestra responsabilidad de cristianos, pasa por ese empeño, primero personal, por no dejar que la mentira anide nuestro corazón, por vivir todas las virtudes. Vamos a pedir en este día a nuestra Madre Santa María, sabiendo que Dios nuestro Señor vela por los pobres, es el defensor de los pobres, que nunca nos pongamos contra Dios, porque nosotros no seamos capaces de reconocer la dignidad de las personas que están a nuestro lado, o porque nos desentendamos de la cosa pública, o porque no nos preocupemos por tener prestigio profesional, porque hacemos las cosas bien, precisamente porque somos cristianos.
Vamos a pedirle a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a ser en todo cristianos ejemplares, a cumplir con nuestras obligaciones de Estado, con nuestros deberes profesionales, a ser ciudadanos ejemplares, que no tenga Dios que reprocharnos, que somos de estos malvados que durante la noche traman el mal y en el día lo ponen en práctica. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.